Dios bendiga en esta noche a nuestros hermanos. Damos gracias al Señor un día más por poder estar aquí de nuevo, una vez más para llegar hasta sus hogares, hasta el lugar donde tú te encuentres. Gloria al Señor, para traer una vez más la palabra del Señor Jesucristo a nuestras vidas. Damos gracias al Señor en esta noche, porque Él ha sido bueno con todos nosotros y nos ha dado tantas bendiciones a través de su palabra, que nos ha producido esto, crecimiento espiritual, satisfacción espiritual a cada uno de aquellos que amamos al Señor. Nos hemos dado cuenta que cada vez que estudiamos la palabra, sentimos más la necesidad de aprender de Él, porque cada día la palabra se revela con más poder a nuestras vidas, y eso es lo que nos impulsa a seguir adelante con cada uno de ustedes, nuestros hermanos que nos ven y que nos escuchan. Gloria al Señor. Dios sigue manifestando su revelación. Dios sigue manifestando su poder a través de la palabra, dándonos a entender las cosas, los misterios que han estado ocultos por años y años, miles de años, pero que en este tiempo a Dios le ha placido que nosotros vayamos viendo y descubriendo qué es lo que significa o quiere decir Él a través de su palabra. Bendecimos a cada hermano que está ahí, donde tú estás. Te bendecimos en el nombre de Jesús. En cada lugar, en cada país, donde puedan estarnos viendo en esta hora, damos gracias al Señor por tu vida. Damos gracias al Señor por todo lo que Él está haciendo a través de tu persona, a través de tu familia. Dios está trabajando y muchas veces lo está haciendo en secreto, que las familias no se están dando cuenta de las grandes bendiciones y planes, proyectos que Dios tiene para con cada uno de la familia. Gloria al Señor. Así que le damos gracias al Señor por cada hermano, por cada padre de familia, por cada madre, por cada persona que forma parte en un hogar donde Dios, donde Cristo está entrando, donde Cristo está llevando el poder de su palabra para salvación, para vida, para perdón. Gloria a Dios, para liberación, para sanidad. El Señor siempre estará obrando a favor nuestro. Por eso le damos gracias mil al Señor en esta noche y bendecimos su nombre. Gloria a Dios. Queremos en este día hablar acerca de la obediencia a la fe. Este es el título del estudio en esta noche que Dios me ha otorgado, que Dios me ha dado. Es la palabra del Señor que viene a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra alma, a nuestro espíritu, y nosotros la recibimos y no tenemos otra cosa más que hacer lo que Dios dice, traer la palabra a las personas que están esperando que esto con amor sea recibido en sus corazones. Así de que el estudio de esta noche se llama La obediencia a la fe. Es un título que en realidad nosotros hemos visto la obediencia a Dios, la obediencia a Jesucristo, la obediencia al Evangelio. Pero en esta noche Dios nos dice a nosotros, no. Yo lo que quiero que tú hables acerca de la obediencia a la fe. Es decir, obedecer a la fe. Gloria al Señor. Así que quiero comenzar leyendo en el libro de Romanos, capítulo número 1 y versículo número 1 al 5. Voy a leer. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Jesucristo, quien fue resucitado de entre los muertos, por medio del cual, dice Pablo, hemos recibido nosotros la gracia y el don que Dios nos haya dado, haya sido como a Pablo el apostolado, o haya sido el pastorado, como para nosotros,
o haya sido para los evangelistas, para los que sanan, para todas las personas, dice el Señor, por medio de la gracia recibida, nosotros hemos recibido también el don que se nos ha dado para la obediencia a la fe. O sea que en esta noche Dios nos está diciendo a nosotros, la gracia de Dios te ha sido dada a ti, y el don que Dios te ha dado a ti es para que tú obedezcas a la fe. Que no es que pensemos que yo por mi fe es que voy a hacer las cosas del Señor. Que por mi fe es que yo puedo obedecer a Dios. Que por mi fe es que yo puedo orar a favor del Señor. Que por mi fe es que yo complazco a Dios. No. Dios quiere enseñarnos en esta noche a nosotros que Él nos ha capacitado, que Él nos ha dado por medio de la resurrección de los muertos de nuestro Señor Jesucristo, nos ha dotado a nosotros de un don especial por medio de la gracia que se nos ha sido dada para que nosotros obedezcamos a la fe. En esta noche vamos a conocer qué cosa es la fe, a quién nosotros tenemos que obedecer. ¿Cómo que vamos a obedecer a la fe? Sí. Para eso Dios nos ha dado el poder que nos ha dado para que nosotros seamos obedientes a la fe. Gloria al Señor. La fe no somos nosotros. La fe no la tenemos nosotros. La fe es algo a quien nosotros tenemos que obedecer. Gloria a Dios. En el libro, por ejemplo, de Romanos, el apóstol Pablo escribe, capítulo número 1 y versículo 16 y 17, lo siguiente: porque no me avergüenzo, dice Pablo, del Evangelio. Ahí está la función. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gloria a Dios. Por aquello o aquel a quien yo obedezca es que vivo, es que tengo vida eterna, es que voy a vivir ante Dios, es que voy a andar en libertad, es que voy a estar fuera de peligro, es que voy a tener la eternidad, la entrada al cielo. Gloria a Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio, o sea, en la comunicación de Dios a mi vida, en la enseñanza de Dios a tu vida, en la instrucción de Dios a tu vida, porque en el Evangelio dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. O sea que es revelado a nosotros por medio del poder de Dios, por medio de la unción que Él nos ha dado, por medio de la gracia declarada en nosotros, se ha revelado en nosotros por fe y para fe, para que como está escrito, mas el justo, aquel que ha creído que esto es así de parte de Dios, se hace justo delante de Dios porque recibe por medio de creer que esa fe actúa en nosotros, por medio de creer que esa fe está ahora en mí y que yo debo obedecer a esa fe. Eso a mí me mantiene justo delante de Dios. Gloria al Señor. Dice como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. O sea que eso que Dios me ha dado a mí, eso que Dios me ha entregado a mí, lo que Dios me ha otorgado a mí, lo que Dios ha puesto en mi vida, en tu vida, es lo que te va a mantener a ti salvo, y tú has de vivir por la justicia de esa fe y para que tú obedezcas a esa fe.
para que andes en obediencia a esa fe. No es que tú eres el de la fe, no es que tú tienes la fe. La fe es lo que Dios puso dentro de ti, lo que Dios metió en tu vida, lo que Dios colocó en tu corazón para hacerte saber a ti a través de la revelación, para que tú, conociendo esto, seas obediente a esa fe y hagas conforme a lo que la fe desea que se haga. Gloria a Dios. Mira esto. En el libro de Gálatas capítulo 2 y versículo 20, el apóstol Pablo, hablando respecto a esto siempre, dice: con Cristo yo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Yo con Cristo estoy crucificado en la cruz del Calvario. Ahora ya no vivo yo, ahora es Cristo quien vive en mí. Acuérdate lo que acabamos de leer en el libro de Romanos 1:17. Gloria a Dios. Entonces dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, gloria a Dios, y lo que ahora estoy viviendo en esta vida natural, en este cuerpo de carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, yo estoy ahora viviendo por la fe de alguien. Yo ahora estoy viviendo no por mi fe, no porque yo soy obediente a Dios. No, es porque a mí me han puesto algo para que esto me instruya. Y no solo me instruya, sino que también me guíe. Y no solo me guíe, sino que también que me sujete y me lleve a esa obediencia. Gloria al Señor. De tal manera que aquel que ha recibido la gracia de Dios y el don, gloria a Dios, o el apostolado, o el pastorado, o el ser evangelista, esta persona ha sido sellada con algo, y es con la fe. Gloria a Dios. Pero mira lo que dice aquí: ¿con la fe de quién? Gloria a Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora es Él, es la persona de Jesús. Vamos viendo cómo es el asunto. Gloria a Dios. Quien me va ahora a llevar, quien me va a sujetar, quien me va a instruir, quien me va a hacer ir donde Él quiere que yo vaya. Gloria a Dios. Lo que ahora vivo en la carne, yo lo vivo en la fe del Hijo de Dios que vive en mí. Entonces, estoy apareciendo, o yo aparezco hoy ante Dios y ante el mundo, obedeciendo a una fe. Pero no es que el hombre quiere obedecer, sino que el hombre es llevado, primero tomado, enseñado, instruido, y una vez que nosotros llegamos a conocer que esto es así, de esta manera, hemos aceptado esa fe de nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, la cual a nosotros nos lleva, nos guía y nos enseña todas las cosas. Y por ella nos enseña Dios que nosotros vivimos. El justo por la fe vivirá. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gloria a Dios. Y eso es lo que tenemos en nuestra vida: a nuestro Señor Jesucristo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea que aquí y en la vida tuya, si es que verdaderamente tú has recibido la gracia de Dios, si es que verdaderamente tú has sido investido por Dios con su gracia, se te ha sido dada la fe de Jesucristo. Pero no la fe de Jesucristo nada más, sino que te ha sido dado a Jesucristo para que viva en ti y en tu vida, y tú desaparezcas. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. O sea que yo estoy en la fe de aquel que me va a llevar a mí donde Él quiera llevarme.
La obediencia a la fe es el tema de esta noche. La obediencia a la fe. Gloria a Dios. No es porque yo soy creyente. Creyente no hay ninguno por cuenta propia. Por eso es que muchos que creen diferente a esto, un día son creyentes y otro día no lo son. Pero aquel que verdaderamente tiene la fe esta a la cual se obedece, cuando es implantada por medio de la gracia de Dios, esa persona se convierte en un verdadero obediente a Dios porque está sujetado a nuestro Señor Jesucristo y tiene que ir obedeciendo a la fe de nuestro Señor Jesucristo todo el tiempo. Por eso se le llama un hombre guiado por la fe, enseñado por la fe, un hombre de fe, como lo han sido todos los hombres de Dios en el pasado. Pero si yo estoy actuando como yo soy un hombre de fe, yo tengo fe, pero yo vivo la vida como yo quiero vivirla, yo hago lo que yo quiero hacer, yo obedezco cuando yo quiero, no funciona eso a una persona verdaderamente que ha recibido la gracia de Dios, una persona que verdaderamente se le ha sido impuesta la fe de nuestro Señor Jesucristo, al cual Cristo ha entrado para gobernar esa vida. Cristo apaga la vida del hombre y pone en acción la vida de él en las personas que reciben esta fe que es de parte de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No somos nosotros los que manejamos la fe. Es la fe la que nos maneja a nosotros. No somos nosotros lo que hacemos por fe. Es la fe la que hace en nosotros lo que ella quiere hacer. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él se sacrificó por mí, porque Él quería tomarme para guardarme con Él, para mantenerme cerca de Él, para que yo viviera a su lado, para que yo anduviera con Él todo el tiempo, obedeciendo yo a la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, no en la fe mía. No en la fe del creyente falso. Aquel que dice que cree, pero no se ve la obra en él. La fe sin obra está muerta. Pero esta fe de la que yo estoy hablando no es una fe muerta, porque es la fe de aquel que vive en mí, al cual yo tengo que obedecer, porque a mí me han sujetado para obedecer esta fe que ha sido puesta en mi vida. Para la obediencia a la fe, yo he sido llamado por medio de la gracia de Dios, y se me ha dado la gracia de Dios como pastor para permanecer obedeciendo todo el tiempo al Señor. Yo no puedo hacerlo, pero hay algo que me lleva a mí porque me ha sujetado. Esta es una ley, la ley espiritual, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, la cual nos libra del mal, de la atadura, y nos da la libertad de poder nosotros continuar a través de la fe de aquel que creyó que me iba a tomar a mí y que me iba a hacer caminar en este camino. A la obediencia, a la fe. Nosotros tenemos que obedecer a lo que Cristo cree. Esa es la fe del Hijo de Dios. Nosotros tenemos que ir donde el Hijo de Dios dice que hay que ir. Nosotros tenemos que hablar lo que el Hijo de Dios dice que hay que hablar, porque eso es lo que Él cree, esa es su fe. Y nosotros, el pueblo de Dios, somos un pueblo obediente. Gloria al Señor. Aunque nos cuesta muchas veces por nuestra naturaleza humana, pero lo que vivo en la carne, lo vivo porque me van guiando, me van llevando a donde yo no quería ir. Como Cristo le dijo a Pedro: cuando seas mayor, otro te ceñirá e irás donde no querías ir, cuando yo ponga la fe a la cual tú tienes que obedecer. Al apóstol Pablo también se le dijo igual que a Pedro, porque cuando Cristo le dijo a Ananías: ve y ábrele los ojos para que se convierta,
Ábrele los ojos para que venga a la luz, porque yo le he de enseñar a él cuánto tiene que padecer por causa de mi nombre. Por la fe en mi nombre, el apóstol Pablo le dijo a Cristo a Ananías, él tiene que padecer muchas cosas. Y tiene que pasar por muchas aflicciones porque yo lo voy a llevar. Porque yo lo voy a sujetar. Porque yo voy a ser el que lo va a inducir en los problemas, en los conflictos, para que él pueda mostrarse poderoso aquí en la tierra a través del poder de la fe. La fe que nos guía, la fe que nos enseña, la fe que nos conduce y la fe que nos hace hacer lo que es la voluntad de Dios. No es mi fe, no es tu fe. Y si tú no estás caminando en los caminos del Señor, es porque tu fe es tuya y no es la fe a la cual tú tienes que obedecer, porque no estás obedeciendo. El hombre de Dios tiene que ser claro. Hay una fe a la cual nosotros tenemos que obedecer. A la obediencia, para la obediencia de la fe, dice el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Habla el Señor Jesucristo en Juan 10, versículo número 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. ¿Cómo no seguirlo? ¿Cómo no obedecerlo? ¿Cómo no obedecer a la voz de Él? A lo que Él dice, a lo que Él habla, a lo que Él cree, a lo que Él desea, a lo que Él nos enseña, si esa es su fe. Porque Él siente que eso debe de hacer para obedecer al Padre. Y entonces nosotros tenemos que andar a la obediencia de esa fe del Hijo de Dios. Si nosotros no andamos obedeciendo a la fe, nuestra fe no sirve para nada, porque la fe del hombre es vana. Eso lo dijo Santiago. ¿Quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿Cuál es la obra? La obediencia. Pero solo pueden lograr la obediencia aquellos que están siendo llevados por la fe de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dijo, para esto he sido yo llamado al apostolado, para la obediencia a la fe. Y todos aquellos en el mundo entero que Dios llamara igual, dice él, gloria a Dios, aquí donde lo acabamos de leer, en el libro de Romanos, que fue declarado el Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre. ¿Tú has recibido a Cristo? ¿Tú has recibido la gracia? ¿Tú has recibido la fe que está en Cristo para obedecerla? Gloria a Dios. No es que yo ahora, con la gran fe que me creo, que muchas veces yo tengo, no podemos nosotros. La fe del hombre es vana, como dijo Santiago. La fe verdadera es la fe del Hijo de Dios que vive en nosotros, a la cual nosotros tenemos que vivir obedeciendo todo el tiempo. No manejando nosotros la fe. No diciendo, Señor, yo en esta hora, yo declaro que esto es payasadas. Es obedeciendo lo que el Hijo del Hombre piensa y cree. Lo que nosotros tenemos que hacer. Busquemos cómo obedecer al Señor, que es obedecer la fe. Porque ¿quién es la fe? ¿O dónde está la fe? La fe está en Cristo Jesús. Pues nos acaba de decir el Señor, la fe del Hijo de Dios. Es lo que nosotros tenemos que obedecer. Porque vivimos por fe y para fe. Como dice, el justo por la fe vivirá. Te regalo algo. El justo por Cristo vive. Porque Cristo es la vida. Y nosotros que hemos sido justificados, es por Él que nosotros vivimos, por medio de la fe de Él. No es nuestra. No, estamos aparte de nosotros. Y la fe está funcionando en nosotros. La fe ha venido, pero está en Cristo Jesús. La fe no se despega de Jesucristo para dársela al hombre. No, la fe está en la persona de Jesucristo,
a quien nosotros tenemos que obedecer. No andarnos jactando de que somos poderosos en fe, de que nosotros podemos pedir que llueva y tiene que llover, de que nosotros podemos hacer llover oro del cielo, como hacen los ladrones, gloria a Dios, en este tiempo, los engañadores, los estafadores que dicen que están en fe y lo que están es quitándole dinero a las congregaciones y no predican el evangelio correcto de nuestro Señor Jesucristo. El hombre de Dios debe de buscar qué es lo que Dios está hablando en su palabra. Si no obedeces a Jesucristo, nunca verás a Dios en tu vida. Si no recibes la fe, nunca verás a Dios en tu vida, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y te está hablando Dios de lo siguiente: sin fe es imposible agradar a Dios, pero esa fe se encuentra dentro de la persona de Jesucristo. En otras palabras, Dios te está diciendo, si no recibes a Cristo verdaderamente en tu corazón, nunca verás la gloria de Dios cerca de ti. Todo el tiempo vivirás tu vida separada de Dios y cuando muera estarás separado del Señor si no recibes a Cristo, porque la fe de nuestro Señor Jesucristo se encuentra en Él. Y si yo no lo tengo a Él, nunca voy a tener fe. Y sin fe es imposible poder agradar a Dios, poder tener vida. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen. ¿Tú estás siguiendo al Señor? ¿Tú estás yendo a la iglesia? ¿Tú estás congregándote? ¿Tú estás haciendo comunión con los hijos de Dios, con el pueblo de Dios? ¿Tú estás amando a tus hermanos? ¿Tú estás pendiente a ver cómo está la situación de los hermanos? ¿Tú hablas con ellos? ¿Tú comentas de Cristo Jesús? ¿Tú estás leyendo la Biblia? ¿Tú estás orándole al Señor? ¿Tú estás viviendo cerca de Dios? ¿Tú tienes tu vida comunicada con Dios? ¿Tú vives creyéndole a Dios todo el tiempo? Cuando tú te levantas en la mañana, te levantas confiando en Dios. Lo primero que tú haces es tirar tu mirada al Señor. Esa fe te está llevando a la obediencia. Tú estás obedeciendo a la fe. La fe es nuestro Señor Jesucristo. Pues si no estás haciendo esto, busca entonces esa fe que se encuentra en la persona de Jesús. Porque sin esa fe nunca podrás ser salvo. Gloria a Dios. Creyente de nombre nada más. Gloria a Dios. En este tiempo las personas se han identificado que son creyentes de nombre nada más a aquellos. Estoy hablando de aquellos que han dado la vuelta y que ya no están en la iglesia por la pandemia, por el coronavirus. Mentira. Este coronavirus era para probar a aquellos que eran falsos delante de Dios. Porque aquellos que no son falsos y siempre están obedeciendo la fe de Cristo Jesús, ellos siguen en la iglesia y nada está pasando. La iglesia está normal. Ya nosotros a partir de este viernes, de hoy en 8, el próximo viernes, ya nosotros estaremos abiertos en nuestra iglesia para agregar un día más porque nada está pasando. No estamos yendo los viernes porque no queremos ir. Pero ya Dios nos habló, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Gloria a Dios, la costumbre de nosotros siempre ha sido reunirnos en los días de la semana y el día domingo. La buena costumbre dada por Dios, porque Dios manda a que nosotros nos congreguemos. Pero si una persona no quiere hacer esto, si una persona ya no siente esto, no está sintiendo obedecer a la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ahora Cristo dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, ellas me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Escucha esto en esta noche, para que tú te des cuenta de que Dios nos habla a nosotros cuando Él nos habla acerca de la fe que nosotros vivimos.
La fe que nos hace vivir a nosotros. El justo por la fe vivirá. Esa fe que nos mantiene vivo ante Dios a nosotros. ¿Qué significa? Significa que Cristo está diciendo aquí: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, ellas me siguen, yo les doy vida eterna. A través de la comunicación, a través de la fe implantada. Porque cuando el dador de la vida y el autor de la vida entra a nosotros, entonces la vida de Dios es otorgada a nosotros. Pero con esa vida que es Cristo Jesús, el autor de la vida, también entra la fe, porque Cristo es el autor de nuestra fe. Gloria a Dios. Entonces, cuando esa fe está en nosotros, nosotros somos declarados justos delante de Dios, porque el justo por esa fe vivirá. Pero Cristo está diciendo otra cosa distinta aquí. Cuando esto sucede, cuando esto pasa, entonces nos habla el versículo número 28. Juan 10, 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ahora veo que la fe me ha tomado a mí, que me ha raptado a mí. Gloria a Dios. Que me ha arrebatado a mí, que me ha tomado de la mano, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ahora la fe me ha atrapado a mí. Ahora estoy viviendo por esa fe, porque el justo por esa fe vivirá. Estoy en las tomado de la fe me ha tomado a mí, y ahora yo voy donde el Hijo del Hombre me quiere llevar a mí, porque me ha tomado de mi mano. Y nadie los podrá arrebatar de mi mano. Gloria a Dios. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie podrá arrebatarlos de la mano de mi Padre. O sea que ahora entiendo de dónde viene la obediencia, de dónde viene esto mío, de 30 y pico de años de estar en esto y no poder echar para atrás, irme para atrás. Es que me han tomado, es que la fe me ha tomado. Y ando en obediencia a ella. La fe está en Jesucristo. La fe del Hijo de Dios. El justo por la fe vivirá. Yo vivo obedeciendo esa fe. Gloria a Dios. Que es nuestro Señor Jesucristo. Porque Él me tomó. Y donde quiera que Él va o quiere que yo vaya, Él me lleva. Pedro, cuando eras joven, tú ibas donde querías y hacías lo que querías. Pero cuando ya seas mayor, otro te ceñirá e irás donde no querías ir. Ve donde Saulo de Tarso, donde Pablo, y dile cuántas cosas yo le he de enseñar a él que ha de sufrir por causa de mi nombre. Gente que fueron tomadas por Dios. Nosotros hemos sido tomados por Dios. Yo pregunto, ¿tú has sido tomado? ¿Tú estás con Cristo? ¿Tú estás en relación con Cristo? ¿Tú estás obedeciendo a la fe? Porque la fe está en Jesús. Si Él me ha tomado de la mano, entonces estoy tomado por la fe. Yo. Y esa fe es la que me conduce y ando en obediencia a esa fe todo el tiempo en medio de mis dificultades, en medio de mis errores, pero ahí estoy con el deseo que Dios implantó en mi corazón por medio de nuestro Señor Jesucristo para seguir obedeciendo a esa fe que está en Cristo Jesús, de hecho, obedeciendo a Jesucristo. No es una cosa humana. Es algo sobrenatural que está en la vida de la persona. Gloria a Dios. El último versículo o texto que tengo en esta noche está en Salmos capítulo número 32 y versículo número 8 y 9. El Señor Jesucristo nos habla desde el Viejo Testamento y dice la palabra de Dios así: te haré entender, aleluya, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Te voy a hacer entender, como dijo él, que iba a hacer entender a Pablo y a Pedro. Gloria a Dios. Dice que para que no seamos
que Él nos va a sujetar, que no seamos como caballo o como mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados, gloria a Dios, con cabestro, porque si no, no se acerca. No sé si tú has leído Efesios capítulo 5, donde dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así las esposas lo estén a sus maridos en todo. Que Dios te bendiga y te sujete a esa fe para obediencia.